Muchas gracias por la invitación y la presentación, ¿verdad? Agradezco participar en este congreso de Misioneros Laicos del Sagrado Corazón y, bueno, pues ojalá que el Espíritu de Dios nos ilumine para poder compartir un poco de la reflexión que ha tenido a bien mostrar o pedir, pues, para este congreso, que ilumine, ¿verdad? Y que conduzca a las personas a Dios. Pues bien, como usted dice, el tema le hemos titulado Imágenes de la Reparación porque está inspirado en esta teóloga esclava del Sagrado Corazón de Jesús, que expuso este tema de imágenes de la reparación a partir del año 2012 en el encuentro nacional de entonces Apostolado de la Oración allá en Madrid, y ya presentaba 6 figuras o 6 imágenes de la reparación. Ahí nos inspiramos en este título y en esta reflexión que ella hace, pero que, bueno, que hay que decirlo, pues en algunos aspectos solamente repetimos la información que ella nos ha otorgado como buena teóloga, y en otros aspectos, por supuesto, agregamos parte de nuestra reflexión sin querer en ningún momento traicionar su pensamiento, porque me parece que es una gran reflexión la que ella nos ofrece en torno a las imágenes de reparación, en torno a esto que la vida consagrada que tiene esta espiritualidad del Sagrado Corazón valora tanto, ¿verdad? Entonces vamos a ver que nos conduzca el Espíritu Santo por estas líneas, ¿no? Hablaremos de la reparación a través de algunas de esas imágenes que tienen sustento, por supuesto, en las Sagradas Escrituras y en la reflexión teológica. Para ayudarnos de esto, lo primero que hay que tener en cuenta son algunos presupuestos o algunos antecedentes de cómo llegar a estas imágenes de la reparación. Iniciamos recordando que, bueno, el Papa Francisco en esta carta encíclica Laudato Si nos dice que Dios creó las cosas y luego de la creación creó al ser humano, y cuando creó al ser humano vio que todo lo que había hecho era bueno, lo reconoció bastante bueno, y creó cada ser humano con amor a su imagen y a su semejanza. Esta afirmación nos muestra que el hombre tiene una infinita dignidad y cada persona es alguien capaz de conocerse, de poseerse, de entenderse, de entrar en comunión con las demás personas. El Papa también nos menciona que los relatos de la creación en el libro de Génesis contienen un lenguaje simbólico y bíblico, narrativo, bueno, un simbólico y narrativo, de profundas enseñanzas sobre la existencia humana y sobre la realidad humana histórica en 3 dimensiones: la relación con Dios, la relación con los hombres y la relación con lo creado. Esto va a ser uno de los pilares de nuestra reflexión teológica o de nuestra reflexión en torno a nuestra ponencia, ¿no? La relación con Dios, la relación con la humanidad y la relación con lo que Dios creó. Esta es, dice el Papa, bueno, pues es una cuestión armoniosa. Estas dimensiones, con Dios, con el hombre y con la tierra, tenían armoniosidad o estaban estrechamente relacionadas hasta que se vieron rotas por el pecado o por la falta de armonía. No solo de manera externa, sino también de manera interna en las personas. ¿Cuál es como el origen de este mal o de este rompimiento de la armonía? Pues dice, querer ocupar el lugar de Dios. Esto fue lo que desnaturalizó el mandato de dominar la tierra. Y entonces, literalmente, si leemos que hay que dominar la tierra o entendemos dominar la tierra, pareciera que tenemos el derecho de poseer el dominio absoluto sobre las criaturas, manifestarnos así como una fuerza destructora, una fuerza posesiva que maltrata, que abandona y que deja frágiles a las víctimas, a la humanidad y a la naturaleza. Y entonces
el pecado va generando y va cargando este deseo de dominio. Las personas que están en esta dinámica, pues pareciera que no hay límite y entonces hay que avanzar en el dominio de las cosas y de las personas. Sin embargo, también entendemos que el hombre tiene la posibilidad o no de romper con esta dinámica o este ciclo de querer ejercer dominio sobre los demás, sobre las criaturas. Romper o no su relación con Dios o romper o no su relación con la naturaleza, con los hombres, esa es una posibilidad que el hombre tiene desde su origen, porque Dios lo creó libre. Y entonces, al ser libre, el hombre tiene esta posibilidad. Dios le dio libertad y esta libertad caracteriza a los seres humanos. Por lo tanto, también los hace responsables de que elijan o no lo que hacen y que asuman o no las consecuencias de sus actos. Y entonces esta libertad es la que puede justificar que el hombre erró al querer ser como Dios y erró al querer dominar la creación. Y rechazó libremente este proyecto que Dios le presentaba. Entonces, de ahí viene que entendamos que el hombre se tomó o se esclavizó o se pegó a una dinámica de pecado y entonces generó esto, pues males originados por el mal uso de la libertad. Lo que deja en claro entonces que aunque seamos libres y podamos decidir, la libertad no nos da derecho de hacer lo que queramos. Es decir, no podemos hacer cualquier cosa o aunque lo podemos hacer, no lo debemos hacer. No es acertado concebir a un hombre como ser libre, autosuficiente. No debe buscar la satisfacción en intereses propios o goces que rompan con la fraternidad, con los semejantes, rebelándose contra la verdad divina o rebelándose contra aquellos principios de humanidad. No le está permitido al hombre vivir en división y vivir en pecado. Estos presupuestos entonces nos llevan a entender que Dios en su finito amor, a pesar de que hace al hombre libre, pues no queda con las manos cruzadas diciendo, bueno, pues este ya decidió mal, yo le di la capacidad de decidir, ha decidido mal, bueno, pues que las consecuencias lo alcancen. Finalmente el Señor rescata o busca rescatar de esta situación de división, de dominio, de maldad, de pecado al hombre, y entonces para esto tenemos aquello que conocemos como la encarnación, es decir, un acto de bondad de Dios que hace que el Hijo venga como humanidad en una acción de kenosis, de abajamiento, de dejar su dignidad divina y entonces compartir con la humanidad esta realidad en la que él puede ver y experimentar el dolor y el sufrimiento. Y entonces esta manifestación de amor es precisamente de parte del Padre para rescatar a una humanidad que ha decidido mal y que en sus actos también se ha dolido y se ha maltratado. Y entonces el Hijo decide responder a este amor que tiene el Padre a la humanidad, amando a la humanidad también. Y porque ama al Padre responde diciendo, va, yo también me anoto para realizar esta salvación o esta salvación de una humanidad maltratada que ha decidido mal. Y entonces tenemos este acto de salvación a través de la donación del Hijo, que es una muerte en cruz, ¿no? El Hijo se entrega a la satisfacción del Padre, es decir, reconoce que el Padre quiere en su infinito amor que el Hijo salve a la humanidad y el Hijo, por amor al Padre, salva a lo que el Padre ha creado. Entonces, Jesús consideró libremente su derecho de permanecer solo en forma de Dios y en todo nuestro mundo como ser humano. Vivió todo este despojo y toda esta donación hasta las últimas consecuencias. Jesús obedeció por amor al Padre, se entregó por este mismo amor, otorgando a la humanidad una posibilidad nueva, haciéndola hija, como humanidad hija del Padre,
o haciendo a los hombres hijos del Padre y hermanos de sí mismo. En Cristo, entonces, se repara todo este mal y posibilita un corazón diferente. Cristo, entonces, a través de su pasión, repara nuestro corazón. Sin embargo, también hay que poner en punto o clarificar otro asunto. El hecho de que el Hijo se haya donado y haya reparado a una humanidad caída en pecado, también implica otro asunto. Quizás la pregunta es, Padre, ¿y por qué entonces seguimos viendo mal? Bueno, porque a pesar de que el Hijo ha reparado, no todo mundo ha volteado a esa propuesta. Y entonces, también podemos decir que existe todavía el corazón de Cristo roto. Y está roto y herido porque algunos miembros todavía no han alcanzado esta manera de encontrarse con Jesús. Es decir, han decidido todavía mantenerse en esta situación de optar por la falta de armonía con Dios, con la humanidad y con los hombres, con la naturaleza. Entonces, pues por eso aún decimos que esta posibilidad está haciéndose, la reparación está manifestándose, porque todavía hay que buscar que aquellas personas que no están en camino logren entender, logren reparar, logren sentirse amadas y logren ponerse en camino. Cuando la humanidad entienda que también está llamada a esto, es decir, sentirse amados y al mismo tiempo sentirse arrojados, digámoslo así, a los brazos de Cristo, pues aquellos entenderán que la reparación está dando sus frutos dentro de la humanidad. No sé, con estos presupuestos me parece que ya podríamos entrar a las imágenes de reparación. El primer punto es, el Señor nos creó y nos creó buenos. También nos creó libres. Y por esta libertad decidimos. Y a veces decidimos mal. Pero esta decisión también nos lleva a manifestar que cuando nos equivocamos, la ternura de Dios se manifiesta donándose. Y esta donación nos rescata. Pero aún después de ser rescatados, seguimos siendo libres. Y al ser libres, volvemos a decidir. Y hasta ahí son los presupuestos de por qué la reparación tiene que estar vigente y por qué nosotros tendríamos que ser promotores de esta reparación. Esta reparación vista como imágenes o a través de imágenes, Nuria nos la presenta pues, de diferentes maneras. Al menos nos presenta 6 y que por supuesto tienen un fundamento bíblico. Todos son rasgos del corazón de Cristo o del amor del corazón de Dios, desde la donación del Hijo por el Padre en el Espíritu Santo. Por amor al Padre se dona el Hijo, y entonces esos son los rasgos. El amor es como el centro fundamental de toda esta dinámica de donación. Un amor liberador que le llega al hombre, y el hombre no puede ser más que corresponsable o sentirse como un hombre instado, o una humanidad instada a corresponder. Las imágenes de reparación que nos presenta Nuria, de esas 6, que es la famosa Redamatio, que es la primera de ellas, la segunda, el plus de amor o el exceso de amor, la tercera, que es pues una renuncia a la injusticia, a una justicia que le llamamos vindicativa, o una renuncia a la venganza, ella la llama de otra manera. Una cuarta figura que también nos presenta es la de la recapitulación, y otras 2 más, que es la reparación como sanación y la reparación como reconstrucción. Nosotros solamente vamos a abordar 4, las 4 primeras, la Redamatio, el plus de amor,
la renuncia a una justicia engañosa o vindicativa, y cuarta, la reparación como recapitulación. La primera de ellas, que es la figura de la reparación como retorno al amor o redamatio, pues ya lo dice ahí, es un retorno de amor. El punto de partida de la redamatio es: yo me siento amado. Me siento amado porque reconozco las bondades que Dios ha hecho por mí. El pueblo de Israel enunciaba en el Salmo 15, ¿cómo puedo pagarle al Señor todo el bien que me ha hecho? Este es el punto de partida. ¿Cómo puedo yo pagarle a Dios lo que ha hecho? Nuestro padre fundador dice que los que lo conocieron, que mencionaba: amor con amor se paga. Ese es como el principio fundamental. Y también algunas canciones de índole popular dicen lo mismo: amor con amor se paga. Y entonces la respuesta de este pueblo es alabanza y entrega de su vida al bien que Dios ha realizado. Y entonces es Dios quien inicia a amar a este pueblo. No es que el hombre haya dicho: voy a buscar a Dios porque lo quiero amar, sino más bien el hombre es destinatario de este amor de Dios. Y entonces el lazo de ternura se ve muy claro. Dios es quien lo mira, quien lo palpa y quien sufre con él. Hay un texto del Éxodo, en el capítulo 3, donde pareciera que Dios, en una visión antropológica, dice: he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gritos de dolor provocado por los capataces. Dice: sí, conozco bien sus sufrimientos, y por eso he bajado a librarlos del poder de los egipcios y a hacerlos subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa. Y entonces su respuesta es liberar a su pueblo poniéndolo en la capacidad de amar. Y entonces le dice: tú serás mi pueblo, yo te amo, yo te rescato, pero escucha, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces, así empieza a preparar a su pueblo para amar. Lo libera, pero también le pide que ame. Esta exigencia de amar a Dios se completa amando al prójimo. Y entonces en el libro de Levítico hay como un desglose de estas palabras que da Dios a su pueblo. Y le exige: no primas a tu prójimo, no lo despojes de sus cosas, no le quites su salario hasta mañana, no se lo retengas, no hagas con él nada que sea injusto, no oprimas a los demás, no cometas ninguna injusticia, no odies a tu hermano, ni tampoco des falso testimonio sobre él, no seas vengativo, no guardes rencor. Y finalmente dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya desde el Antiguo Testamento lo conduce también a decir: pueblo, así como el Señor te enseña a amar, ahora tú comienza a amar a tus compatriotas. Y cuando viene Jesús es lo que hace, una conclusión de estas dos normas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, hacia tu prójimo como a ti mismo. Entonces la redamatio es el reconocimiento del amor de Dios y la respuesta de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Sin embargo, esta respuesta va más allá de conocernos o de reconocer que Él nos ama y que nosotros podemos amarlo. No queda en un amor Dios y yo. Él me ama y yo lo amo, y entonces solo Él y yo sabemos que nos amamos. Lo esencial de este amor está en que nosotros podamos corresponder solo a través de los otros. La redamatio implica entonces que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es más, no a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que amemos al prójimo como Jesús nos amó.
Ámense unos a otros como yo los amo. Y es más, ni siquiera como yo los amo, sino hasta dar la vida. Porque podemos omitir el que yo los amo hasta dar la vida, dice, hasta las últimas consecuencias. Ese es el amor de Cristo, hasta las últimas consecuencias. Y entonces dice, porque nadie tiene más amor que el que da la vida por los otros. Y hasta ahí llega la redamatio, hasta dar la vida por quienes están a nuestro alrededor. Entonces el amor tiene su origen en Dios que nos ama, en el Hijo y por el Hijo. Y nosotros pasamos ese amor que procede de Él a los demás, porque solo correspondiendo a ese don cumplimos sus mandatos, amando a nuestro prójimo como Él nos propone, a renunciar a oprimir a los demás, a desterrar entre nosotros los gestos amenazadores, a quitar las palabras ofensivas y a compartir con generosidad entre los demás. Cuando nosotros aprendamos a quitar aquellas palabras rencorosas, aquellas decisiones vengativas, seguramente nos llamarán reparadores de brechas y restauradores de hogares derruidos, como lo sugiere Isaías del capítulo 58. Esta primera imagen, entonces, que es redamatio, solo implica ama como Él te ama hasta las últimas consecuencias, amando al prójimo. La segunda figura, creo que la primera ha quedado bastante clara. La segunda figura que ella nos presenta es la del plus de amor. Una lógica de amor hasta el extremo. La redamatio nos llevó a entender que el itinerario de reparación implica salir al encuentro de los otros que son víctimas de este rompimiento en la armonía y la relación con Dios, con los demás y con lo creado, con la naturaleza. Esto fruto del pecado, y entonces todas estas personas, todas estas realidades rotas, desarmonizadas, implican ser destinatarias de la ternura de Dios. La reparación entonces implica amar e ir más allá de una restauración de los daños que ha dejado este rompimiento. Por eso, ir más allá implica un plus. Ahora, por ejemplo, nosotros que hemos estado viviendo y experimentando estos males que nos dejó el COVID, salen a relucir algunas cosas que nos van a ayudar a entender el plus de amor. Nos queda bien claro, y lo podemos constatar en lo que sea, que el mal existe en el mundo. Basta con que salgamos a nuestros barrios o comunidades donde vivimos y nos damos cuenta que el mal está ahí. Y es constatable a través del dolor, del sufrimiento, la marginación, la violencia, el dominio de los unos con los otros. Y bueno, podemos seguir enunciando cosas, desapariciones forzadas, abusos de los derechos humanos, bueno, cualquier cantidad de cosas que podamos decir. En la realidad actual, por la pandemia de COVID-19, salió a relucir una infranqueable barrera socioeconómica entre los más vulnerables. La pandemia ha generado en el mundo y en América una triple crisis asimétrica combinada. Una cuestión sanitaria que reventó, una cuestión económica de la que todos ahora estamos padeciendo y una cuestión social que sacó a relucir lo peor de cada uno de nosotros o lo mejor de cada uno de nosotros. Debido a los niveles de corrupción, de pobreza y desigualdad, estas cosas quedaron claras. La corrupción que se venía cocinando y la desigualdad que se venía manifestando y una serie de espacios de pobreza donde aquello germinaba a grandes escalas, nos dejó claro que pues ahora con lo del COVID muchos se vieron privados de poder acceder a un bien. Es decir, ni a la medicina, ni a los espacios, ni a las ayudas. Y entonces, victimados por todos lados. Esta posibilidad de mejores servicios básicos no logró posibilitarse porque pues no teníamos las condiciones debido a la toma de decisiones equivocadas. ¿Quiénes fueron las víctimas? Los más desvalidos. Entre más desvalidos, más vulnerables. Y entre más vulnerables, más daños hubo. Y entonces,
Bueno, pues, ¿qué implica de nosotros un extra para poder enfrentar estas realidades? El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, sugiere que nuestra respuesta de amor no debe entenderse como una suma de acciones pequeñas o de pequeñas respuestas dirigidas a algunos individuos necesitados, como una caridad a la carta. Este necesita esto, pues le damos esto, necesita lo otro, le damos lo otro. Se trata más bien de amar a Dios que reina en el mundo, y esto implica un cambio de mentalidad, un cambio de estructuras, un cambio de pensamiento. En la medida en que logre reinar entre nosotros la vida social, en la medida en que logre reinar entre nosotros, la vida social cambiará, el mundo cambiará. Habrá mejor fraternidad, más justicia, paz y dignidad para todos, pero necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Porque la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia, porque una auténtica fe siempre implica un auténtico deseo de cambiar las cosas, de cambiar el mundo, de cambiar las realidades estructurales que dañan, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestros pasos, de nuestra tierra, de donde nosotros vivimos y trabajamos. Para un mal que se manifiesta en exceso, hay que posibilitar un bien también en exceso, que pueda equilibrar y superar ese mal que existe. Es decir, no puede haber más mal. Tendremos que buscar a través de vida consagrada, a través de laicos comprometidos, a través de acciones concretas como bautizados, que el mal sea disminuido y crezca la bondad que podemos posibilitar. Para un mal que se manifiesta en exceso, entonces, un bien en exceso de amor, un plus de inmenso bien, un bien lleno de compasión, de solidaridad, que no se guarda nada para sí. Nuria afirma que el plus de amor de Cristo es el que nos repara, es decir, este exceso de Cristo, este amor de Cristo hasta las últimas consecuencias es lo que repara. Ese amor que nos repara, aunque no siempre seamos amables. Ese amor que nos ama juntamente en aquello que tenemos de no amables. ¿Qué es aquello de no amables? Pues aquello de no amables es aquello que no nos merecemos, pues. De hecho, hay muchas cosas que no nos merecemos. Cuando alguien viene a nosotros y nos pide una ayuda, siempre así, por pura lógica, empezamos a pensar, a ver, si se lo merece, no se lo merece, lo necesita, no lo necesita, ¿por qué me lo pide? Capaz que lo va a usar para otra cosa. Y entonces hacemos un juicio primero. Ahí dice, aunque no seamos amables, es decir, aunque no seamos destinatarios de ese amor, aunque no nos merezcamos ese amor, habrá que dar un plus, porque en realidad nadie nos merecemos eso. En realidad es un don. Nadie somos merecedores de este don. Es gratuito. Y entonces, en la posibilidad de hacerlo, hay que pasar de ese juicio y de quedarnos en la debilidad de pensar que el otro no se lo merece o incluso nosotros mismos no somos capaces de hacerlo porque tampoco estamos en condiciones. A pesar de nuestras propias debilidades, también tendremos que dar un plus de amor. Esa es otra de las tentaciones, que pensamos que no somos sujetos morales o quizás no somos merecedores porque tampoco somos amables de poder posibilitar un plus de amor. También eso tiene que ser superable. Entonces, ya hemos mencionado que la libertad con la que fue creado el hombre posibilita la bondad o la maldad en el mundo debido a la toma de decisiones. Esta misma criatura puede sentirse destinatario de la bondad de Dios y al mismo tiempo responder con un sí a la colaboración de un mundo más justo, más solidario, más encaminado a la bondad de su creador. Y por otra parte, ya reconocimos que algunos corazones no están orientados hacia la bondad de su creador. Y entonces, pues necesitamos una respuesta positiva a luchar para desequilibrar el mal y lograr un bien, pero recordando que también va a haber algunas propuestas o respuestas negativas que van a seguir
empujando para que este mal exista. La sobreabundancia de bien entonces implica que nosotros por todos los medios aportemos nuestro plus de amor para disminuir este mal que existe y puede existir. Si nosotros nos rendimos, si nosotros cruzamos los brazos, si aquellos que somos destinatarios del amor de Dios no hacemos lo que nos corresponde, este mal seguirá fructificando. Por ningún motivo podemos quebrantar esta posibilidad de ser fieles a la misión del Señor, de instaurar un reino y una posibilidad mejor para todos. Entonces, el plus de amor implica renunciar incluso a nuestros miedos y hacer posible que este amor llegue a todos. Hasta ahí tenemos dos figuras. Espero que esta segunda figura haya sido muy clara. Es decir, hay que dar hasta las últimas consecuencias, posibilitando en comunión con Cristo y en comunión con el Padre que ama a través de Cristo, a través del Hijo, la armonía o el desequilibrio de este mal que quiere reinar en la humanidad, haciendo fuerza de bien de tal manera que sea un plus que disminuye este mal que existe. La tercera de las figuras a mí me encanta porque es una figura que la he titulado Perder para ganar, que es esta cuestión de pues la no venganza, ¿no? La no venganza. Renunciar a la justicia vengativa. Este plus de amor en Cristo es el reflejo del Padre que quiere entrar en relación con sus criaturas, desde un amor desbordante, gratuito, que va más allá de los méritos, de si lo merecemos o no lo merecemos, y quizás de una justicia que exige paso a paso que se cumplan todos los puntos y los comas, y quizás los castigos merecedores al rompimiento de la normativa. Y entonces pareciera que hay que ganarse el amor de Dios por reciprocidad, es decir, yo me lo merezco, y entonces pues Él me lo da y yo se lo doy porque estamos como en el mismo canal. Ir más allá de la justicia en la resolución de conflictos es algo que identifica a Jesús. Jesús no quedó satisfecho con solo el cumplimiento de las normas, Él quería algo más, ir más allá, ir más allá. Y entonces por eso su pleito de que pues, cumplir la norma no implicaba demasiado. ¿Qué de extraordinario tenía cumplir solo las normas? Esta manera de actuar de Jesús refleja su amor al Padre y trasciende el ejercicio judío de la justicia vindicativa, que equipara el perdón con la justicia y que no renuncia al castigo del culpable o no recibe o no concibe la disolución del castigo por la culpa. Es decir, rompiste una norma, tanto te toca de castigo. No te podemos quitar el castigo porque te mereces un castigo. La reparación debe ayudar a la justicia a desvincularse de esta bandera de venganza como la paga necesaria a Dios o a los hombres por los males cometidos. Quien repara considera que la justicia va más allá de la satisfacción que nace de las entrañas de este enojo pacífico, que aunque no lo diga, porque es pacífico, pero interiormente grita venganza. La justicia cuando se deja engañar por la venganza, porque la justicia a veces se deja engañar por la venganza, suprime las condiciones que hacen posible cualquier relación, cualquier reparación. No hay posibilidad de reparación cuando hay venganza, aunque sea vestida de justicia. Y entonces, esta justicia, revestida a través de esta figura engañosa, lejos de acabar con el mal, pues lo aviva, lo acrecenta porque es un contramal. Son dos males juntos ahora. Las consecuencias que genera el no dejar pasar la ofensa, ¿no? A esto Nuria le llama un contramal, ¿no? Y a mí se me viene un ejemplo que podemos poner. Hay muchos ejemplos que algunos pueden ser muy polémicos, pero quiero poner uno que puede entender muy bien
a la vida consagrada que tiene colegios y a los laicos que trabajan en los colegios y a los padres de familia que tienen críos en los colegios, y entonces me resulta más fácil expresar este ejemplo que cualquier otro que seguramente también nos ilumina. Pensemos en una escuela privada, de esas que tienen de tinte católico, ¿no? O sea, muy religiosas ellas, las escuelas. Y entonces, hay normas, hay valores, de hecho hay un reglamento bien bonito con pasta dura que representa la filosofía, los valores, los principios, ¿no? de la institución educativa. Que todos ellos juntos poseen la cara, la presentación de la institución y, por supuesto, lo esencial en la formación. Los miembros del cuerpo docente, por supuesto, se jactan, ¿verdad?, de tener esta normativa y de sus logros a través de ella. Porque sin duda también entre sus agregados se encuentran personajes ilustres egresados de allí y bueno, pues ya tienen todo una historia. Y ha sido un camino seguro llevar estas normas, pues. Pero entonces, alguno de sus alumnos por allí encontró el mundo de las drogas. Lleva su churro a la escuela y entonces allí en la escuela comienza a fumar a escondida de las madres o de los padres o de los que estén ahí. Y pues ya lo descubren y le llama la atención y este muchacho ridiculiza a su profesor titular y el grupo pues le llama la atención y bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de este muchacho? Porque ya rompió las normas, porque ya ridiculizó a su titular y además pues estaba drogándose, es algo terrible, terrible, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Pues tiene que pensar la escuela qué va a hacer, ¿no? Y entonces, sin duda, lo van a remitir a las autoridades correspondientes, hasta la madre superiora, la directora del colegio, para que le ponga las consecuencias, mínimo, ¿verdad? Para que le lea la cartilla, lo va a someter al reglamento, le va a dar la sanción que amerita, lo que amerita pues, por el rompimiento de estas normas. Mínimo le van a dar 3 días de suspensión, si no la expulsión. La pregunta es, ¿eso en qué ayuda? ¿Le va a dar 3 días de vacaciones para que él en su casa tranquilamente siga echándose su churro? ¿O le va a dar toda una posibilidad para que se la pase en la calle durante toda su vida haciendo un negocio de que él puede ver que estas posibilidades son? Ese es solucionar un mal con un contramal. Realmente el colegio entonces podría dejar pasar la ofensa y decir, bueno, esto no está bien, arriesgar su estatus y decir, bueno, esta es una realidad que tenemos en el colegio y entonces ahora vamos a comenzar a trabajar en un equipo estructurado para poder rescatar a nuestros jóvenes y adolescentes de la institución que han caído en estos males. No los vamos a mandar a la boca del lobo, los vamos a ayudar. Esto es arrebatarle a aquel profesor titular su venganza porque el muchacho le ha faltado al respeto. Y a la institución porque ha roto las normas y han quedado en mal. Pero este es el camino de reparación, no solo allí, sino en una cuestión estructural para hoy, para mañana y para pasado. Porque en el futuro este muchacho no le va a pertenecer a la delincuencia organizada. Luria sigue el pensamiento de Jean-Luc Marion y dice que para no transmitir este mal, como este ejemplo que les he puesto, cuando se intenta repararlo haciendo justicia, es necesario aguantarlo, asumir la pérdida que conlleva este mal. Entonces, por eso, si el colegio lo asume, entonces tendrá que dejar pasar y buscar una solución acertada. Hay que asumir las pérdidas que conlleva, lo que significa que el mal habrá que contenerlo de tal manera que no pueda ser transmitido a otros. Asumir y olvidar es la dinámica del Padre Misericordioso en aquella parábola del Padre Misericordioso, donde aquel hijo pide que le den lo que le corresponde y se va a gastar. El hijo menor, en su búsqueda de autonomía, despilfarra los bienes y vivió en la pobreza que esto causa.
Cuando el hijo decide volver al hogar de su padre, encuentra amor, perdón incondicional, que lo acoge, le da su lugar en la casa paterna y el padre no le reprocha. No le dice, ¿a qué vienes? Ya te di lo que te tocaba, ya te lo gastaste, ya no hay más. No le dice nada de eso. No, sin embargo, el hermano mayor no actúa de esa manera. El hermano mayor decide dejar en claro que tiene inconformidad. Y entonces en su corazón sí existe un deseo como de venganza, aunque no lo diga. Un deseo tácito de venganza, digámoslo así. La reparación que toma la ofensa como punto de llegada, pero no de salida, posee un carácter intrínsecamente reconciliador. La renuncia a la venganza es la transformación de las relaciones rotas en las que el ofendido, más allá de ser un sujeto pasivo, víctima de la injusticia, es un ser libre que opta por el perdón y desde este perdón opta por la reconciliación. Ese es un ganar para perder. O es un perder para ganar, perdón. Pierdo mi venganza, pero gano la reparación. Y hasta aquí entonces nos queda claro que cuando nosotros buscamos reparar un mal con un contramal, en realidad lo que estamos haciendo es potenciar ese mal, porque apelamos a que tenemos el derecho de que se nos haga justicia, cuando en realidad en el fondo lo que queremos es que se nos haga venganza, porque se nos ha ridiculizado o se nos ha faltado el respeto. Perder para ganar significa entonces dejar pasar y entonces eliminar este mal que podría generar una decisión aferrada a un contramal. La cuarta de las imágenes es la de sostener la creación. Y le he puesto la caricia de Dios, porque el Papa Francisco en la Laudato Si nos habla de la creación como la caricia de Dios. La reparación también alcanza todo lo creado. Nosotros hemos faltado mucho a lo creado. Decimos que somos ecológicos, pero de repente no somos tanto. Todo el universo material es lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. Todas las criaturas son del Señor y porque nos ama les dio vida. Esto deja ver que todos estamos unidos por lazos y formamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, porque nosotros somos una especie más con otras especies que el Señor ha creado. No nos metamos qué especie es más digna o qué especie es menos digna. Lo que queda claro es que todos somos creados por Dios y somos hechura de una misma estructura y por tanto debemos el mismo respeto de unas criaturas hacia las otras. Dios nos ha unido tan estrechamente que la desertificación o el resquebrajamiento de lo que Dios ha creado, la pérdida del suelo, que es como una enfermedad para cada uno, y la extinción de algunas de las especies y de algunos espacios, es como si fuera una mutilación para nosotros. Esto lo dice en la Laudato Si. La creación engloba surgimiento, sostenimiento y consumación de lo que existe. Esto tiene que irse recreando continuamente. Pero también sufre limitaciones porque la creación es finita y al mismo tiempo las agresiones que los hombres hemos hecho pues también la van limitando. No hemos sabido ser buenos vecinos o no hemos sabido compartir la casa en la que nos encontramos. Se dice que una equivocada interpretación del texto del Génesis 1:28, donde invita a dominar la tierra, favoreció esta explotación salvaje de los hombres hacia lo que Dios creó. Sin embargo, el texto también, bien interpretado, bien entendido, invita a labrar y a cuidar el jardín del mundo. Invita a cultivar y a proteger lo que Dios ha creado, más que a someter y a explotar. La donación de Jesús
al Padre por amor, también alcanza la criaturalidad, lo que Dios ha creado. También expresa en su donación este lenguaje de amor y de ternura, esta expresión por lo que Dios ha creado, que también necesita ser amado. Porque el pecado también rompió con la armonía de lo creado, dejándolo vulnerable, necesitado de la reparación. La encarnación entonces, o la kenosis de Jesús, esta encarnación del Hijo en medio de la humanidad, pues también rescata la naturaleza, no solo la humana, que ha sido caída, sino también la naturaleza existente, que fue trastocada y fruto de este mismo pecado. La Eucaristía nos recuerda precisamente eso. El ser, ese sentido, toma este sentido de reparador que transforma todo lo creado en Cristo, como una conmemoración de que el amor de Dios y la ternura también alcanza las especies que proceden de la naturaleza y que se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, nos recuerda que esta fragilidad también está presente en aquello en lo que quiso quedarse entre nosotros. La Eucaristía nos conmemora pues esta donación y al mismo tiempo nos recuerda la fragilidad de las especies en las que Jesús ha quedado. Entonces, la reparación implica la reconstrucción de aquello que padece fracturas, resquebrajamientos. Urge a la humanidad a colaborar con Dios a esta tarea de sostener la creación, de ser co-creadores, porque estamos llamados a cuidar y reparar, a replicar esta ternura de Dios entre nosotros y para nosotros, con esto que es criaturalidad y que mucho hemos doblegado y mancillado. Es necesario entonces conmemorar una y otra vez la tarea de cultivar y proteger lo que Dios ha creado, de transmitir esta ternura a través de lo que nos dejó para disfrutar, pero hacerlo posible a través del cultivo y de esta transmisión de esta tarea co-creadora a las próximas generaciones. Transitar de una visión egoísta a una visión reparadora implica transitar de este deseo de someter y explotar a la de cuidar y cultivar. Para finalizar ya, por si ya se están durmiendo, ¿verdad? Para finalizar, algunas pequeñas conclusiones. Las imágenes de reparación son un itinerario pedagógico, reparador, que revela la intercomunicación de cada una de ellas como un todo. Es decir, me parece que si hablamos de la redamatio, esta por su mismo hecho, el deseo de corresponder, nos lleva a corresponder en un plus de amor. Y esta a su vez nos implica renunciar a la venganza y al mismo tiempo nos invita a cuidar la casa de todos. Y entonces por eso digo que estas imágenes de reparación son intercomunicadas, que no podemos dejarlas de lado una sin comunicarla con la otra. Cada una de ellas es un todo que refleja un estilo de vida, una espiritualidad que anhela y busca un retorno al amor arrebatado por el pecado. Hice algunas conclusiones. La primera, el primer paso en ese itinerario es reconocer que desde que fuimos concebidos como criaturas humanas, tenemos en nuestra información genética, por así decirlo, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, la posibilidad de la bondad que procede de Dios. Esta información la tenemos. Como Dios vio que éramos buenos, tenemos esa información. Tenemos la posibilidad de la bondad que procede de Dios. El segundo paso es recordar que aunque la muerte del Hijo nos ha ganado para Dios, la reparación no ha llegado a su plenitud porque apelando a la libertad humana, no todos los corazones, no todas las personas están orientadas hacia Dios. Razón por la que sigue rota la armonía entre Dios, el hombre y la creación, y la reparación no ha llegado a su plenitud. En tercer lugar, los corazones agradecidos por haber sido beneficiarios de la bondad de Dios necesitan un retorno de amor que va más allá de saberse amados
y saberse comprometidos a corresponderle amándolo a Él, es decir, amando a Dios. El retorno de amor sin reservas se realiza a través de los otros, de los seres humanos, aunque no se lo merezcan, aunque no sean amables. El cuarto punto nos invita a sumar la bondad en la realidad en que nos desenvolvemos para restar el mal existente. El plus de amor nos invita a no dejar de sumar el bien que podemos hacer para disminuir el mal a pesar de nuestras debilidades. El exceso de amor también va encaminado a no dejar espacios para el mal. El quinto punto nos invita a ser astutos, a perder para ganar. Perdemos en nuestro deseo de venganza vestido de justicia para lograr la reconciliación. Rompemos con el espiral del mal que genera más mal, zanjando lo que pone límites y barreras y buscando el amor que nos une. Finalmente, el sexto paso nos lleva a restaurar nuestra relación con un universo, a contemplar la belleza y la bondad de lo que Dios ha creado, evitando todo tipo de dominio y de explotación. En comunión, proteger la creación colaborando con su hacedor. De ahí que seamos co-creadores. Y bueno, pues así llegamos al final de estos pequeños pasos un poco, quizás no sé si muy claros, pero sí 4 pasos que nos invitan a reconocer imágenes de reparación. Muy bien, padre. Muchas gracias. En este momento, antes de que se retire el padre, tenemos unos minutos para sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor en el chat, ¿sí? O nos indican por ahí levantando la mano si es algún comentario, por favor. ¿Todo nos quedó muy claro? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos revisando. Pregunta. Sí, para Adalberto tiene un comentario. Le cedemos el micrófono a Adalberto. Quiere hacernos por ahí un comentario. Yo considero que el punto de perder para ganar puede verse también como ganar. También. Yo lo veo como pierdo de momento, pero en el momento que la otra persona gana, yo también estoy ganando. Sí, correcto. Porque estoy logrando que haga lo correcto. Sí, también. Es una renuncia a la venganza mía. Sí, claro. A mi venganza, pero el otro gana y yo gano, correcto. Sí, también. Gracias. Por aquí Eloy Guadarrama tiene una pregunta que hacerle, padre. Le cedemos el micrófono, Eloy. Sí, gracias. Padre, una pregunta. En este de ganar, al final, no sé si lo entiendo yo así, pero cuando yo digo renuncia, es un sometimiento entonces del orgullo para entonces aplicar la humildad directa. Pero ese entendimiento, o yo así lo quisiera yo ver, es algo que normalmente no es como visto, porque según los preceptos humanos, o yo así lo veo, pues es que yo merezco, es que yo deseo, es que yo quiero, y además deberían de, ¿no? Y no se ve o sea, tendría yo que renunciar a mi orgullo para entonces dejar entrar la humildad y entonces dejar que pudiera haber un intercambio. Entonces, no sé si ahí es el que entre de verdad Dios y yo dejar que lo demás, es decir, abandonar mis deseos, que al final me dará más en la reparación,
de vuelta a mi corazón en la paz y en la tranquilidad. No sé si más o menos. Sí, bueno, a ver, pareciera que si yo renuncio como a mi derecho de ser justificado, de mi justicia, pareciera que yo me vuelvo pasivo, ¿no? Es decir, bajo la cabeza y digo, bueno, pues está bien. Pero en realidad no es así, porque en realidad yo estoy haciendo una actividad, me estoy haciendo activo al renunciar para ganar. Y me estoy haciendo tan activo que tengo una lucha interior para poder renunciar a aquellos argumentos que mi cabeza, que las normas o los principios ponen como válidos para que yo me desquite del mal hecho. Entonces, por eso a mí me interesaba poder decir que la venganza se viste de justicia, como cuando el lobo se viste con piel de oveja. Aquí es lo que tenemos que hacer, renunciar. Entonces, es una actividad, una actitud muy activa, porque hay que luchar y renunciar. Pero sí, o sea, la renuncia es una decisión airosa para decir, no puedo reparar mientras yo tenga en mi interioridad el deseo de venganza, aunque sea pacifista, aunque sea muy santa. Pues no. Por eso ponía el ejemplo de la escuela, ¿no? O sea, en la escuela, pues todos sabemos que tienen derecho de castigar a los críos cuando se portan mal, pero no hay otra posibilidad, la hay, ¿no? Entonces, la posibilidad es ponte a trabajar, que tienes más como esos años en la escuela. Gracias, padre. Por ahí está levantando la mano la maestra Graciela Galicia, que también quiere hacer un comentario. Adelante, maestra. ¿Escucha? ¿Me escucha, padre? Ahora sí. Sí. Bueno, ¿qué tanto sería esto para reparar? Podría ser primero la aceptación de mi persona para que yo acepte a mi semejante, sea pequeño, mediano, adulto, joven. Y el segundo paso podría ser reconciliar. No voy a indicarle ninguna falta, solamente me voy a reconciliar con él. Voy a hacerme amigo, amiga, pensando obviamente primero en que ahí en mi semejante está nuestro Señor. El tercer paso podría ser que pida al Espíritu Santo que tenga el don del discernimiento para poder hablar con él de una manera igual. Si es chico, que pueda entenderme. Si es grande, igual. El siguiente paso que yo le pregunto si estaría bien también es, ya después del discernimiento, hacer un plan de acción con esa persona, personita, adulto, y entonces ponerlo en las manos de Dios para que esto tenga fruto. Y si puedo lograrlo, no quiero caer en el error que me comentaba un sacerdote que le agradezco mucho. Me decía, no busques el agradarte a ti, sino agradar a Dios. Y al agradar a Dios, usted me dejó algo claro, que es amar a mi semejante. Sí. Entonces, si yo estoy amando a mi semejante, aunque esté en pandemia, aunque esté por línea, aunque me lo encuentre en la calle, aunque yo vaya por el lugar que vaya, si es mi familiar,
si es una persona conocida, si es mi alumno, porque puede ser hasta un padre de familia. Entonces, estos pasos que reflexioné, ¿pueden ser válidos? Sí pueden ser válidos, maestra. Yo creo, si me equivoco, usted explíqueme, pero me parece que usted está partiendo de que su interlocutor no es amable. Y entonces, como que es el punto de partida, ¿no? Entiendo yo como que no es amable o no se lo merece, desde su juicio. Entonces, el discernimiento usted me lo puso en tercer lugar. Dice, primero me conozco, luego salgo, le cuento del otro, luego discierno y finalmente hago una estrategia. Pero a mí me parece que el discernimiento es un eje desde el principio, porque primero tiene que usted discernir cómo se va a plantar delante del otro. Y después tiene que discernir su actitud, o al principio tiene que discernir su actitud, luego cómo se va a plantar delante de él, y luego entonces ahora qué puntos tendrá que aportar o estructurar para ser asertiva, ¿no? Entonces me parece que el discernimiento es transversal, pero en realidad puede ayudar muy bien esto, Muy partiendo bien. de que no se lo merece, pues. Sí, muchas gracias, padre. ¿Por ahí algún otro comentario, alguna otra pregunta que tengamos que hacerle al padre? ¿Sí? Bueno, en el chat no tenemos. Por aquí leo textual, dice, padre, yo considero que el punto de perder para ganar es uno de los más difíciles para poder hacer o llevar a la práctica, debido a que hoy día estamos tan acostumbrados a escuchar algunas frases como la venganza es dulce o similares. Pero al ponerlo en práctica, considero que si gano al perder, ya que al no hacer o realizar la venganza, me libero de un pecado, el cual sería, considero yo, la soberbia. Este comentario lo hace Roger Martínez. Bueno, este tema, esa tercera imagen, Nuria la reconoce o la llama reconciliación. Y a mí me pareció que la reconciliación implica eso, implica perder para ganar, ¿no? O ganar, como ya lo están también titulando, ¿no? Muy bien, sí. Lourdes Castro, levanta su manita por ahí. ¿Quiere también hacer alguna pregunta, algún comentario? Adelante, Lourdes. Le liberan su micrófono y ahorita la escuchamos. Buenas noches a todos, buenas noches, padre. Bueno, Qué interesante, ¿verdad? El tema que nos brindó sobre, cuando nos habló sobre la renuncia a la justicia. Y pensamos, ¿verdad? O pienso que a veces uno como padre comete ciertos errores, ¿verdad? Que cuando castigamos a nuestros hijos por un error que cometieron, un ejemplo, el que dio usted sobre el joven, que le faltó el respeto, ¿verdad? Nosotros lo castigamos y se supone que se está haciendo, que uno está haciendo el bien, ¿verdad? Pero aquí es todo lo contrario. Lo que se tiene que hacer es que él asuma la responsabilidad, ¿verdad? Por lo que cometió, buscarle una solución y como madre, ¿verdad? Yo reflexioné que cuántas veces pude haber fallado, ¿verdad? Según mi juicio, castigarlo, y lo que creé fueron consecuencias, ¿verdad? No fue una ayuda en sí. sí, Solamente, aquí padre. lo que hablamos es de la renuncia a una justicia vindicativa, es decir, que implica castigos o que implica como algo que restituya el mal hecho, pues. Entonces, porque seguramente la justicia es parte fundamental el ejercicio de la justicia es parte fundamental de las relaciones humanas, pero no una justicia que vaya fundamentada en un contramal. Porque también hay como muchos ejemplos en la realidad social en la que vivimos que se solucionan con contramales y entonces terminan con problemas mucho mayores, incluso la vida de algunas personas. Yo no quise ser tan polémico, pero bueno, hay realidades sociales que escuchamos en las noticias cotidianamente
y que trastocan pues la justicia y a nombre de la justicia se cometen aberraciones, pues, ¿no?